correcto. Bienvenidos una vez más a Polos Ahora Radio. Esperemos que estéis todos muy a gusto, sea como nos estéis escuchando, viendo, etcétera, sea cual sea vuestra posición o vuestra situación. Esperemos que estéis muy bien y que disfrutéis muchísimo este podcast, en el cual, como veréis en el título, vamos a hablar de la naturaleza de las ideologías, algo que parece de primeras un poco abstracto, pero veremos que tiene muchísima relación con los temas políticos que estamos viendo hoy en día, el tema de la izquierda, de la derecha. Veremos un poco de dónde viene todo eso y si realmente es tan importantísimo como puede parecer en un principio, ¿verdad? Y luego también hablaremos de otros temas como puede ser el arte y su relación con la propia sociedad y con la propia cultura. También, por supuesto. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Recordando un poco podcasts anteriores, estuvimos hablando de lo que es la cultura, ¿no? Un poco en términos generales. Si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un ojo, más bien una oída, porque es bastante interesante cómo veíamos que la cultura era una especie de creación que hacía el ser humano gracias a su propia mente, gracias a su proceso mental, ¿no? Que es precisamente lo que nos separa del resto de animales, ¿no? Nuestra capacidad mental. Por lo tanto, podemos ver cómo al final la cultura, en resumidas cuentas, es todo lo creado por el ser humano, de alguna manera. Gracias a su propia naturaleza, quizás más racional, somos capaces de crear arte, símbolos, como lenguaje, podemos crear costumbres, podemos crear rituales. Todo eso forma parte de la cultura humana. Luego vimos que la cultura se componía de diferentes partes, diferentes campos, como puede ser la religión, el fútbol, la sociedad, la política, las diferentes corrientes de pensamiento y, por supuesto, la ideología. La ideología es campo de la cultura, el cual se entiende básicamente como el conjunto de creencias, o más bien de interpretaciones, que hacemos la percepción que tenemos de la vida, básicamente, y las adoptamos como verdaderas. Pueden ser campos como la política, como la religión, el fútbol, todo ese conjunto de ideas que interpretamos es básicamente una ideología, ¿no? Como ese pack de interpretaciones. Normalmente suelen estar relacionadas a algún tipo de discurso, alguna escuela filosófica, algún pensador en concreto, algún político, algún artista, a algún colectivo, como puede ser el colectivo LGTBI, como puede ser el colectivo de cierto partido político, de cierta corriente ideológica. Bueno, al final todo este pack de interpretaciones simbólicas, interpretación simbólica entendido como esa creación cómo ordenamos las ideas mediante el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje, al fin y al cabo, pues es eso, son símbolos, no deja de ser una creación cultural, como ya vimos en el primer episodio del podcast. Sin más rollo, vamos a entrar un poco en lo que viene a ser la relación que tiene también un poco con el mundo real, ¿no? Por el final, la forma en la que entendemos el mundo está muy influenciada por esa ideología, por esa forma de interpretarlo. Y por supuesto, por sus creencias religiosas, por sus creencias políticas, por el entorno en el que ha vivido, etc. Todo eso tiene que ver en la forma en la que el ser humano interpreta el mundo. Entonces es necesario hacer una pequeña diferenciación entre dos términos. Uno es la cosmovisión. La cosmovisión no deja de ser otra cosa que la forma en la que percibimos el mundo y lo interpretamos a nivel global. Y la ideología será ese conjunto de ideas, ese relato que haremos de esa interpretación, ¿verdad? Es decir, por un lado está la realidad, está el mundo, por otro lado lo percibimos y sacamos una interpretación, y por otro lado creamos una serie de ideas a raíz de esa interpretación. Bien, esto en la religión se ve muy claro, ¿no? Porque a día de hoy tenemos muchísimas creencias, muchísimas religiones, como pueden ser las occidentales, las abrahámicas, que lo que tienen en común básicamente es el profeta Abraham, que son principalmente eso, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Ellos, todas estas religiones, tienen una cosmovisión propia, que viene a partir de esa interpretación, pues ya sea bíblica, ya sea de la Torá o del propio Corán, en el caso del Islam.
Y a raíz de esa cosmovisión sacarán una serie de ideas, de valores, de creencias acerca del mundo, como pueden ser los 10 mandamientos, como puede ser la idea de bien y de mal, pero también se puede extender más allá de la ética, como puede ser la economía, por ejemplo, en el caso de los judíos, o la diferencia entre hombre y mujer, cuáles son sus roles. Todo esto son ideologías que provienen de esa cosmovisión, en este caso religiosa. También tenemos corrientes espirituales como las orientales, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, que también tiene su propia cosmovisión, su serie de dioses, de cómo está conformado el mundo, y de ahí ya expresarán una ideología ética, moral, política, social, etc., ¿no? Y el ateísmo, que no deja de ser también una interpretación acerca de Dios, que es la no creencia, en este caso de un Dios o de una entidad divina. Entonces, al final, lo que sacamos en claro es que cada religión tiene unos valores y unas ideas concretas acerca de esa interpretación del mundo. Y esto, como en todos los casos, es un filtro que se aplica al resto de ámbitos de nuestra vida, ya que los adoptamos como nuestros, digamos, como nuestra forma de ver el mundo. Y eso va a afectar o puede influir al resto de ámbitos de nuestra vida, como puede ser el político, social. Ahora ya no tanto, pero sí es verdad que antes, por ejemplo, a raíz de las creencias religiosas, a raíz de las ideas religiosas, se extraían leyes, se extraían otro tipo de corrientes o de otro tipo de interpretaciones acerca del mundo, más de ámbito cotidiano, ¿no? Hoy en día, pues obviamente, ya desde la Ilustración, se tiene una interpretación del mundo más humanista, más desde el ser humano, más desde la razón, desde el mente, y ya no tanto desde una influencia divina, metafísica, ¿no? Sino que, de alguna manera, vemos cómo empezamos ya desde la Ilustración, en el siglo XIX, ya desde antes un poco, porque se venía germinando toda esa idea del antropocentrismo, ¿no? De cómo el ser humano realmente tiene mucho más poder sobre la vida del que en un principio puede parecer, ya que venimos de corrientes de pensamiento en el que la vida está principalmente dominada por los dioses, ¿no? Y bueno, ya desde la muerte de Dios de Nietzsche, pues ese poder recae sobre el propio ser humano, que quizás se lleva a un punto muy extremo en el cual se le da demasiada importancia al poder de la mente humana, o quizás lo humano, ¿no? Y se desliga un poco de su relación con la propia naturaleza y con las leyes, digamos, de la propia naturaleza, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema que valdría la pena tratar más detenidamente en otro podcast. Muy bien, uno de los ámbitos en los que más claro vemos la influencia de las ideologías en la política, en el ámbito sociopolítico. Hoy en día se puede, erróneamente, simplificamos la ideología en izquierdas o derechas. Y normalmente, pues, si nos vamos al extremo, los de izquierdas todos serán comunistas y los de derecha todos serán fascistas. Claro, esto es un gran problema, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es coger una ideología, ponerle un nombre, ponerle un pack simplista, digamos, reduccionista, es decir, reduciendo al mínimo, de manera casi absurda, una serie de ideologías, una serie de pensamientos, una serie de ideas, y ponerles una etiqueta, y todo lo que pueda parecerse a ello, pues lo metemos ahí. O son izquierdas, o son rojos, o son comunistas, y ya está. Y para la derecha igual, ¿no? Todo lo que pueda parecer de eso, de ese tipo de ideología, pues le ponemos una etiqueta, lo metemos en esa cajita, y ya está. O son fascistas, o son de derechas, y ya está, ¿no? Claro, esto es un gran problema porque no nos paramos a pensar que quizás, por un lado, cabría recalcar que, como ya hemos hablado en otros podcasts, esto de la izquierda a la derecha es un poco confuso y casi irreal, no tiene tampoco mucho sentido, porque si nos paramos a pensar un poco y en vez de decir izquierda decimos progresismo, por entendernos, y en vez de derecha decimos conservadurismo, alguien más conservador, pues podemos entender que sí, es verdad que va a haber ideas que tiendan a conservar ese statu quo, lo que ya existe de alguna manera, esas normas o esas ideas, y el progresismo lo que va a tender es a cambiarlo, a buscar fallos, intentar crear nuevos órdenes de interpretación y de ideas, ¿no?
Entonces, bueno, de esta manera, pues por lo menos ya podemos ver esas diferencias, podemos concretar un poco más. Y si es verdad que existen esos dos tipos de corrientes. De hecho, es cierto que la psicología moderna, y habla de ello el autor del libro Cisne Negro, Nassim Taleb, habla de que la psicología ha descubierto que, bueno, todo está el tema este que todos sabemos del hemisferio izquierdo, del hemisferio derecho del cerebro del ser humano, que habla de que el cerebro izquierdo es como más lógico, más matemático, el cerebro derecho es como más sensible, más intuitivo, más artístico, ¿no? Entonces, la psicología moderna habla, esto no habla tanto en el libro, habla sobre todo de la toma de decisiones, pero se puede extraer esta interpretación de que los cerebros más lógico-matemáticos tienden a ser más conservadores, por esa forma más estructurada que tienen a ver el mundo, y por lo tanto tienen menos tolerancia al cambio. Sin embargo, esas personas con un cerebro más intuitivo, más creativo, suelen inclinarse por posturas de evolución, de cambio, ya que toleran esto mucho mejor y se adaptan de manera más rápida. Ambas actitudes pueden ser muy beneficiosas, ya que, bueno, pues un cerebro más lógico puede aportar un orden más estructurado, más estable, mientras que alguien más creativo, si bien va a buscar más la evolución, más el cambio, puede crear nuevas formas de interpretación de manera más rápida, observar quizás los errores y cambiarlos. Entonces, bueno, si nos paramos un poco y obviamos que cualquier tipo de postura que pueda recoger ideas de ambos o de ambas posturas se interpreta hoy en día de manera muy ignorante y como casi queriendo alimentar esa forma que tenemos de ver el mundo en dos polos o en como dos equipos, ¿no? O eres de izquierdas o eres de derechas, o eres del PP o del PSOE, o rojos o azules, o morados o verdes. Totalmente absurda, ya que si nos paramos a pensar y uno mismo hace ese ejercicio de generar sus propias ideas, de generar su propia ideología, pues al final se da cuenta de que habrá ideas de unos que le interesen y habrá ideas de otros que también. Y de ahí pues él sacará sus propias conclusiones. Y entonces si sacamos una síntesis de las ideas, podremos alcanzar verdades muchísimo más profundas de la realidad. Básicamente. Entonces, bueno, si establecemos más bien un objetivo común, ya puede ser el desarrollo óptimo del ser humano, o pues eso, la convivencia y el bienestar, desde unos valores de comprensión, tolerancia, escucha, pues podremos caminar de alguna manera hacia ese objetivo común sin tener que pelearnos tanto, entendiéndonos más y viendo que la verdad al final nadie tiene la verdad absoluta, sino que al final lo que hacemos es cada uno aportar su punto de vista y de ahí extraer una visión más amplia de la verdad, más amplia de la realidad. Entonces, bueno, en mi opinión, y yo creo que desde el punto de vista de sentido común, es bastante ignorante el reducirlo todo a dos campos totalmente arbitrarios y o eres de uno o eres de otro, ¿no? Entonces, con esto lo que se propugna es sobre todo el conflicto y el no llegar a soluciones comunes, básicamente. De ahí que veamos a todos los políticos peleándose entre sí, simplemente, porque es lo que hacen en el Congreso, que es un espectáculo, verles, parece un teatro más que otra cosa, y nunca se ponen de acuerdo, porque les interesa precisamente que se vean dos bandos y que lo que haya es conflicto, básicamente, para que seas de un bando sea de otro. Y en el momento en el que estás un poco más en el centro entre comillas de nuevo, ¿no? Porque esta forma de ver el mundo es súper anticuada, ya no tiene ningún sentido y cada vez lo estamos viendo más. Pero claro, cualquier tipo de punto de vista que incluya puntos de vista comunes y que se acerque a una síntesis, ya o eres de centro o eres un tibio o no sé qué, bueno, términos que la verdad que tampoco me acuerdo de todo, pero es casi algo despectivo, ¿no? Porque parece que te quieres ganar a todo el mundo, no sé qué. Yo no soy político, pero sinceramente me parece que es lo más sensato, adoptar posturas tanto de uno como de otra mientras sean beneficiosos para la gente y para la sociedad, en todos los ámbitos, vaya. Entonces, claro, aquí ya vemos el problema de la ideología, que la reducimos al mínimo absurdo. Entonces, por un lado, como ya hemos visto, la ideología no deja de ser una interpretación simbólica, ¿vale?,
de la percepción que tenemos del mundo. Entonces, esa percepción es subjetiva, es totalmente limitada. Igual que en nuestros ojos, pues solo ven lo que tienen enfrente, no tenemos ojos en la nuca, pues obviamente nuestra percepción es limitada. Por eso necesitamos, yo ahora porque tengo la cámara, pero si por ejemplo alguien me dijese, oye, atrás tienes, yo que sé, un tigre que me va a comer, pues me estaría salvando la vida, porque no tengo ojos en la nuca. Entonces, ahí vemos un ejemplo muy absurdo, muy tonto también, pero se ve claramente que gracias al punto de vista de los demás conseguimos llegar a objetivos y realidades más grandes, más profundas, y entendemos mejor la realidad. Encima, pues nos puede servir para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, vemos eso, que la ideología no es la realidad en sí misma, es un discurso acerca de la interpretación que hacemos de la realidad. Entonces, bueno, normalmente está muy sesgada, por lo que lo suyo es que uno se pare a pensar si su ideología, las ideologías que sigue, son correctas o no, y consiga lograr su propia visión del mundo. Y otro problema que nos encontramos es que vienen en pack asociados a determinados grupos culturales, como ya hemos visto, a la derecha, a la izquierda, a cierto sector religioso, a cierto sector ideológico. Entonces, cualquier idea que nos suene a un pack, ya esa idea es de ese pack, entonces esa persona pertenece a ese pack. Entonces, lo que hacemos es cargarnos a la gente, a los librepensadores, a la gente que piensa por sí misma y no sigue ni a uno ni a otro, sino que ha sacado sus propias conclusiones, básicamente, que es lo que debemos hacer todos, sacar nuestras propias conclusiones, en vez de creer a uno, creer al otro, o como a mí me gusta esta persona, pues todo lo que crea esta persona, pues yo lo que también, y ya está. ¿No? En vez de, pues eso, lo utilizamos como un sustituto al pensamiento crítico, al pensamiento individual. Y preferimos adoptar esa forma de pensamiento, y claro, que también es un pensamiento colectivo. Normalmente eso también nos ayuda como a pertenecer a un grupo, nos sentimos parte de ese grupo que piensa igual que nosotros, que luego a lo mejor los conoces y no piensan tan igual. Y hay cosas que te das cuenta de que, oye, pero mira, por esa pereza o ese miedo, quizás incluso a la posibilidad de estar equivocados, o a que el grupo o a la persona que seguimos esté equivocada, como es lógico y normal porque somos humanos y nos equivocamos. Claro, pues a lo mejor ese miedo de enfrentarnos, o esa pereza de construir un nuevo pensamiento a raíz de lo que ya hemos visto que a lo mejor no es tan correcto, pues preferimos adoptar esa ideología, ese pacto de pensamiento y ya está, ¿no? Entonces, claro, lo que hacemos es evadir esa gran verdad de que somos imperfectos, de que somos ignorantes y siempre hay algo más que aprender, ¿no? Bueno, así como una persona percibe el color de una manera, otra persona lo percibirá de otra. Habrá gente que no perciba colores, gente que directamente no vea. Es por esto que es importante ver, por un lado, que las ideologías no dejan de ser las interpretaciones simbólicas que hacemos de las percepciones subjetivas de la realidad. Es decir, antes de nosotros generar esa ideología, esa interpretación de la realidad, primero hemos tenido que percibir una realidad, luego habremos tenido que sacar, digamos, una cosmovisión, una interpretación principal, y luego ya haremos esa interpretación simbólica, ¿no? En el caso de, por ejemplo, ver una hoja, pues primero, o sea, la realidad como tal es que la luz está refractando en la hoja y nos está llegando una luz verde, una onda cuya frecuencia está en el espectro de la luz visible del verde. Pero claro, eso es la realidad. Pero cada ojo lo percibirá de una manera y cada cerebro interpretará el verde de una manera. Con lo cual, ni la percepción es la misma ni la interpretación es la misma. Esto pasa totalmente con la ideología, que cuando llega a nuestro cerebro, cada uno ha percibido una realidad diferente desde su punto de vista y a raíz de esa percepción ha interpretado y ha sacado una serie de ideologías, una serie de ideas a raíz de esa percepción. En el caso más básico está la hoja, pero se puede aplicar a cualquier tipo de ámbito político, social, religioso, el que se os ocurra, ¿no? Pues al final cada uno percibe la realidad a su manera y por supuesto la interpreta también en relación a esa subjetividad. En conclusión, y para resumir un poco todo, las ideologías, al ser packs de pensamiento, son interpretaciones de realidad limitados, sesgados. Normalmente los adoptamos a fin de ahorrar tiempo y energía en pensar que, pues en vez de pensar de manera autónoma o crítica, pues pensamos como ese pack ideológico y, pues vale, nos ahorramos ese tiempo de pensar por nosotros mismos, ¿no?
Y además, si es un método para sentirnos identificados e integrados con grupos socioculturales que creemos afines, ¿no? Ya sea por experiencias que hayamos tenido en la vida, relaciones con personas que hayan pensado así, nuestro entorno social, nuestro entorno cultural, la ciudad en la que vivimos incluso puede llegar a influir sobre nuestra ideología o las ideologías que consideramos afines. Y es por esto que los librepensadores normalmente son encasillados y muchas veces juzgados. Normalmente porque la gente no comprende que estas personas de alguna manera han juzgado, han interpretado la realidad a su manera y en vez de simplemente aceptar las ideas de otro como suyas. Que básicamente lo que significa esto es regalar nuestra libertad a cambio de una ideología y una forma de ver el mundo simple y fácil de masticar. Esto es básicamente la ideología como pack de pensamiento indivisible, ¿no? Y totalmente reduccionista. Entonces, bueno, sin más, hasta aquí la disertación sobre las ideologías y sobre su naturaleza, que volvemos a resumir esa interpretación del mundo, y os invitamos, sobre todo, a pensar de manera crítica e individual, ver de lo que pensamos, a hacer ese ejercicio de autorreflexión y decir, bueno, de esto que pienso realmente, o de esto que normalmente mi grupo colectivo con el que yo me creo afín, o me asocio, esas ideas de pensamiento, ¿son correctas o no son correctas? ¿Me gustan o no me gustan? Hacer ese ejercicio de síntesis de ideas, porque normalmente aquellos que pensábamos que estaban en lo incorrecto a veces tienen ideas más correctas de las que pensábamos, y aquellos que pensamos que están en lo cierto a veces están más equivocados de lo que parece. Por lo que, de nuevo, os volvemos a invitar a ejercer ese libre pensamiento, ese pensamiento crítico, y a crear vuestras propias ideas a raíz de vuestra propia razón y vuestro sentido común. Vaya. Así que bueno, esperemos que, sin más, esperemos que os haya gustado mucho este podcast sobre la ideología y su naturaleza. Por supuesto, volvemos a lo mismo, es una forma de pensar, y habrá gente que piense que las ideologías son otra cosa o tendrá un punto de vista parecido pero no exactamente igual, por lo que os invitamos también a dejar vuestros comentarios, vuestras dudas, y a expresar vuestra propia interpretación del mundo, por supuesto. Sin más, esperamos que os haya gustado mucho, y que, si así ha sido, dejéis vuestro like, lo compartáis y que nos echéis un cable pues como podéis, ¿no? Os recordamos que tenéis nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Spotify, en Twitch, y podéis siempre seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. Nos llamamos Apolos Ágora, así que no hay pérdida, para nada. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, esperemos que lo hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.